Buenas tardes, mis hermanos. Doy gracias a Dios una vez más por estar en este lugar, ¿verdad? Tan hermoso. No me canso de compartirles que aquí hay una vista preciosa de la ciudad de Quillota. Bueno, este programa, La Voz de la Alondra, de Iglesia Ríos de Agua Viva, ¿verdad? Cuya dirección es calle Freire 884 y tenemos una hermosa reunión los días domingos, cada domingo, ¿no es cierto?, a las 17:30 horas. Y están todos invitados, aquellos que quieran escuchar palabra, que no asistan a alguna iglesia, ¿verdad? Y así conocernos también personalmente. El WhatsApp de la iglesia y personal es el más 569-5871-5451. Este programa, La Voz de la Alondra, viene directamente, ¿no es cierto?, de una inspiración de parte del Señor. Y está basado en el libro Cantar de Cantares, capítulo 2, versículo 12, que dice lo siguiente: se han mostrado las flores de la tierra, el tiempo de la canción ha venido y en nuestro país se ha oído la voz de la alondra. ¡Wow! Recordamos que este es un llamado de Dios para que le conozcas y recordando también que aunque todo esté adverso, a pesar de las dificultades, a pesar de todo lo que esté aconteciendo en este momento, es el que tiene todo el control. Y la voz de la alondra te dice: sal fuera donde estás escondido por mucho tiempo. Entonces es una invitación que se extiende a todos quienes se han quedado quietos y rendidos a las circunstancias. Y su voz dice: sal fuera, hay salida para todo, Él tiene la respuesta. Una invitación para quienes no le conocen y una orden para quienes le conocen. ¿Qué te pide el Señor? Solamente te pide: escucha, abre tu corazón y date la oportunidad de conocerle, ¿verdad? El motivo de este programa es que muchas veces, muchas situaciones que vivimos nos llevan a encerrarnos en nuestra vida y pareciera que no hay salida. Pero a través de este programa te vamos mostrando que el Señor en su palabra siempre tiene respuesta. Hoy día vamos a hablar de un tema que está de moda también, como siempre lo ha estado, pero hoy parece que está cada día más, este espíritu, ¿no es cierto?, tiene más dominios, no solo en nuestro país, sino en el mundo, sobre la rebeldía. Wow. La rebeldía. Ahora, ¿qué es la rebeldía? ¿Cómo se define? Bueno, tenemos dos puntos de vista, ¿verdad? Una es la psicología, ya que es una ciencia, ¿no es cierto?, del mundo, que da respuestas y salida acorde, ¿no es cierto?, al poder o a las capacidades que tenemos como personas. Y del punto de vista de Dios, en la cual descansamos nosotros, o tú que estás escuchando, ¿verdad?, respecto a qué dice Dios sobre la rebeldía. Pareciera que fuese lo mismo en ambos casos, pero quiero que prestes atención y te comiences en este momento a ver que tú estás en un lugar, ¿ya? Y eres un rebelde. Fíjese que según el aspecto psicológico, dice que aparece cuando la forma de actuar transita entre el desprecio y el no tener en cuenta los derechos de los demás, manifestando comportamientos no cooperativos, desafiantes, negativos, irritables y enojados hacia los padres, compañeros, maestros y otras personas en posiciones de autoridad, ¿verdad? Eso es lo que dice la psicología. Es una forma de actuar contra algo con lo cual tú te tienes que sujetar.
Pero según la Biblia, Dios nos da otra orientación y dice que la rebeldía es la actitud de la persona que es desafiante, se niega a obedecer y opone resistencia a quien tiene autoridad sobre ella. ¿Amén? Amén. Entonces podemos ver que en la psicología, que es un estudio, ¿verdad?, nos dice que nos habla de que hay diferentes tipos de rebeldía, que tienen sus causas y en cierta forma es natural en las personas. No es mala, produce cambios históricos, es justa, es libertad personal. Es el desafío a la autoridad, a lo establecido. ¿Ya? Entonces vemos que desde el punto de vista psicológico nos dice que la rebeldía es buena. Y si lo vemos históricamente así es, porque produce cambios. ¿Ya? El punto es cómo un rebelde produce cambios, pero sí hay cosas que van detrás. Si tú dices que eres rebelde, escucha lo siguiente. Dice que la rebeldía infantil, todos tenemos, ¿no es cierto?, nietos o tuvimos hijos pequeños, ¿verdad?, o sobrinitos, que estando en la etapa de desarrollo, en la cual el niño, joven o adolescente se niegan a obedecer las instrucciones. Por eso que hay tanta discusión a veces en los hogares, se levantan contra las reglas de los papás o cualquier figura que tienen autoridad sobre ellos. Por ejemplo, los profesores, ya los hermanos, los abuelos, y vemos que muchas veces su actitud no es solo actitud, sino que es acción. ¿Ya? Y muchas veces van a los golpes, van a la agresión no solo física, sino verbal hacia las autoridades. ¿Ya? La rebeldía es cierto, es un periodo completamente natural y repetitivo. ¿Ya? Recordemos nosotros que los niños, por ejemplo, tú le dices algo y hacen lo contrario, quieren hacer lo que ellos quieren hacer, no se sujetan al mandato de la madre. Y muchas veces hay que darle una palmadita en el trasero, ¿verdad?, para que entienda, porque ellos tratan de una u otra forma, ¿verdad?, poner su decisión sobre las reglas que siempre rigen un hogar, rigen un colegio. Ya tienen que sujetarse a eso. Y van aprendiendo, siempre y cuando se les enseña. Ahora, la psicología nos habla de diferentes tipos de rebeldía. Nos habla de una rebeldía agresiva, por ejemplo, que es una expresión violenta de la rebeldía. No consiguen y van a la violencia. La segunda sería una transgresiva, que es una rebeldía hacia lo extrafamiliar, ¿ya? Bajo un disfraz crítico que conduce al conformismo. Es decir, sí o sí lo que yo opino está bien, sí o sí se tiene que hacer porque yo tengo la razón. Hay una rebeldía progresiva, que es la rebeldía que te ayuda a crecer, a superar las crisis y dificultades propias de la adolescencia. Es decir, hay una rebeldía que, como decía antes, va caminando conforme a la madurez y entendiendo finalmente de que sí debe haber autoridad y si las autoridades son para respetarlas. Que puedes hablar, por supuesto, que puedes dar tu opinión, por supuesto, con el respeto que se debe, pero los cambios los hacen los mayores. Entonces, los niños y adolescentes, sus cambios son normales, ¿ya? Para llegar a una madurez. Y fíjate que, ¿cuál es el resultado cuando no se les da en gusto? Si no lo logran, sufren de pataletas o violencias o llantos interminables o gritos interminables. ¿Para qué? Para ellos estar sobre la persona que está ejerciendo una autoridad sobre ellos y así cansarlos. Entonces, consejo para los papitos, para los abuelitos, para quienes estén escuchando, ¿verdad? Nosotros siempre tenemos que pensar que ellos van
ellos creen cansarnos y muchas veces pueden lograrlo, ya pueden lograr. Pero importante es estar firme en que lo que se está enseñando está bien y se debe sujetar a las autoridades simplemente. Ahora yo te digo, quizás tú eres un adulto y eres rebelde, ya rebelde a muchas cosas, y si no están de acuerdo contigo, simplemente te encierras en tu pieza, no quieres hablar a nadie, te puedes amurrar, te puedes poner violento con palabras, puedes incluso ir a los golpes, ¿ya? Porque crees tener razón y te desespera que los demás no estén de acuerdo contigo. Entonces, hay causas, ¿verdad? Hay causas. Fíjate que tú puedes tener un hijo rebelde y quizás tú seas rebelde por la diferencia que tus padres hicieron contigo y tus hermanos, ¿ya? Y no necesariamente hermanos, pueden ser parientes, y eso va provocando ese sentimiento rebelde. ¿Ya? Hay causas por ser muy impulsivo, ¿ya? Esas son causas internas, por la presión grupal que te lleva a ser rebelde. O sea, tú no puedes seguir las autoridades porque no tienes la capacidad de decir no está bien y sigues al grupo, ¿ya? Y eres uno más, desafortunadamente. Por cambios cerebrales que puedes tener, y también, qué mejor que nosotros, las mujeres, por problemas de las hormonas. También nos ponemos rebeldes muchas veces. Ahora, un rebelde tiene un comportamiento, más bien una reacción necesaria hacia la tradición. Fíjese que, y la autoridad que mantiene un mundo relativamente equilibrado, ¿ya? Entonces te encuentras con el derecho de que tú, si quieres cambiar situaciones, tú no aceptas reglas, tú no aceptas los mandatos, tú no aceptas leyes, ¿ya? Y eso te lleva, ¿no es cierto?, a ser un rebelde dentro de la sociedad, ¿ya? Pero no olvidemos que hay una palabra muy importante que es obediencia, ¿ya? Y por algo están las leyes, por algo están las autoridades, lo hagan bien o mal. Nosotros tenemos que dar nuestra opinión sanamente, ser escuchados, se supone, pero también dar la opinión, no quedarse callado. En forma respetuosa puedes hacerlo. Estoy hablando, les vuelvo a recordar, desde el punto de vista del hombre en general, ¿ya? No estoy hablando de un cristiano, porque después vamos a pasar a la parte como tú, si aceptando el llamado de Dios que te dice, sal fuera de esa cueva, no sigas siendo rebelde, mira que esto no te conviene, no es lo mismo cómo se ve un rebelde dentro de la sociedad. Fíjese que sin rebeldía la sociedad se convertiría en obediencia ciega y carecería de creatividad, o sea, parecería una vida de robot. Ya todo eso parece bueno, pero tiene que aparecer. El exceso de ella crearía un mundo sin estructura y moral para vivir. ¿Les suena conocido eso? Sin un orden, sin moral, si todo es malo. La rebeldía ha supuesto un cambio social, si es cierto. La rebeldía, en el buen sentido, en el cambio que se busca, supone un cambio social, artístico, político, y muchas veces ha cambiado la sociedad actual. Pero hoy el problema está, y estamos en este hoy, ¿ya? El exceso de ella, de rebeldía, mal conducida, mal dirigida, ¿no es cierto?, sin límites, crea un mundo sin estructura y moral para vivir. Es decir, donde tú vayas, ¿no es cierto?, en este momento hay agresividad, hay transgresión, hay rabia, hay golpes, y la gente no escucha, no se escuchan. Hoy es un mundo rebelde, nadie se escucha. El espíritu de rebeldía es: yo no estoy de acuerdo, yo no escucho, escúchenme a mí que yo tengo la razón. Y quizás eso también te ha llevado a ti a estar encerrado, ¿no es cierto?, en tu hogar, estar encerrado, a estar solo.
o ser parte de un grupo y nadie te conoce, ya simplemente eres una fuerza más dentro de un grupo que va en contra de todo y no está dispuesto a escuchar ni a transar o escuchar a otros, ponerse de acuerdo, ¿verdad? La rebeldía es cierto, si lo vemos desde el punto de vista de sociedad, de artística, de lo político, es bueno porque lleva, ¿no es cierto?, a cambios, pero bien dirigidos. Se denomina un rebelde porque no acepta que todo siga igual, pero sí tiene que aceptar que hay autoridades, hay reglas que deben dirigir la vida, tanto en la tierra, tanto en tu casa, porque si no es un mundo totalmente rebelde, desordenado, sin disciplina, sin obediencia, ¿ya? Y es un caos. Hoy vivimos un caos. Hoy vivimos un caos justamente por ese espíritu de rebeldía que está reinando no solo a los jóvenes, no solo a los niños, sino a los adultos. Es decir, un poquito haciendo un resumen de lo que estamos hablando, un rebelde se rebela contra las injusticias. Es alguien que conoce aquello que necesita ser defendido y sabe cuándo y cómo defenderle. Es decir, tiene sus ideas muy claras. Él sabe lo que quiere. Y muchas veces cómo la presentan estas ideas en forma descarada y sarcástica frente a otros, ¿ya? Demuestran un desacuerdo o desagrado con haciendo una burla inteligente. Un rebelde es temerario, no piensa en las consecuencias, va hasta el fin, va ciego, no piensa, no ve los peligros, no piensa en los demás, sus ideas están por sobre todo. Para un rebelde, la libertad es sagrada y siente la necesidad de exaltarla. El problema, hermanos queridos, ¿qué es la libertad? ¿Libertad o libertinaje? ¿Cuáles son las limitantes? Si el rebelde no acepta, ¿no es cierto?, limitante, no acepta que hay leyes, que hay reglas, y vuelvo a insistir, tanto en el hogar como en la sociedad, como en los colegios, no lo acepta, quiere ser libre, pero está equivocado en el concepto. La libertad, sí, Dios nos hizo libres, el Señor nos hizo libres, pero libertinaje es otra cosa y falta de respeto es otra cosa. En breves palabras, en una corta definición, un rebelde es un desafío a la autoridad, ¿ya? Un rebelde es un desafío a la autoridad. Fíjese que eso vimos en el aspecto psicológico, ¿ya? Esto es todo basado en el hombre. El hombre decide, el hombre pone sus limitantes, el hombre quiere hacer cambio, el hombre levanta la voz, levanta la mano, el hombre pisotea al otro. Todo lo que tú quieras lo hace el hombre lo hace. Pero nosotros, el que te está invitando a salir fuera, el que te dice no te quedes más encerrado en esa cueva, el que te dice hay un futuro mejor, el que te dice confía en mí, ¿no es cierto?, es Dios. Ahora, ¿qué piensa Dios o cómo define la rebeldía? Totalmente diferente a cómo la define, ¿no es cierto?, el hombre. La rebeldía es una de las causas más grandes porque así el hombre se aleja de Dios. Qué increíble, ¿no? Por ejemplo, esta tiene su origen ¿en quién? En un personaje que escuchamos mucho, Satanás, ¿verdad? Ahí empieza, todo empieza ahí. Y los que están anotando, por favor, Isaías 14, versículo 12 al 15. ¿Sabe lo que había en su corazón? Había orgullo y soberbia. ¿Sabe lo que él decía? Seré semejante al Altísimo. Fue el origen de la rebeldía. No le bastó ser el querubín grande, el protector, el sabio, el hermoso. No fue suficiente para él. Él quería, ¿no es cierto?, ser como Dios, ¿ya? Él quería ser exactamente como Dios. No quería estar sujeto al Creador. Entonces, fíjese que las causas principales de rebelión justamente vienen a partir de su origen, que es Satanás.
¿ya? Y las causas fueron el orgullo, el egoísmo, las presiones externas, ¿ya? El desacuerdo con el juicio de un superior, ¿ya? Fíjese, es increíble. Quería librarse de qué, de una sujeción, de una opresión real o imaginaria. Muchas veces el rebelde habla de injusticia, el rebelde habla de que no lo entienden, pero ante los ojos de Dios, el rebelde es un desobediente. Ya, como dije anteriormente, la rebeldía es una de las causas más grandes por la que el hombre se aleja de Dios. La rebeldía impide que uno disfrute del descanso y la paz de Dios, a diferencia de aquel que es rebelde en la sociedad, como lo vimos en el aspecto psicológico anteriormente. El rebelde que descansa, que se humilla ante el Señor, ¿verdad? Tiene descanso y paz. El rebelde de la sociedad está siempre en guerra, se está siempre moviendo, siempre está maquinando, siempre está murmurando. La vida cristiana de un rebelde se vuelve pesada. Por cierto, un rebelde no tiene arte ni parte entre la familia de Cristo. No es así, ¿ya? Porque vive con sus propias decisiones. Él es dueño de la palabra, él es el dueño de los planes, él quiere algo mejor, siempre dice que es mejor, pero no es capaz de escuchar a los otros, no es capaz de sentarse. Él tiene que ser escuchado, él tiene que ser el líder, y como tiene tanta elocuencia de palabra, muchos le siguen. Y un rebelde en una iglesia es un problema, porque produce los quiebres, produce, ¿no es cierto?, el no estar disciplinado. Todo es malo, pero lo que él dice es bueno. Y como desafortunadamente en el pueblo cristiano no solo hay hermanos, hay primitos, tíos y abuelos, ustedes me entienden, ¿verdad? ¿Ya? Entonces es fácil, y así vienen las iglesias, que hay divisiones, así hay iglesias que se destruyen justamente por ese espíritu rebelde que sí está en la iglesia. Amados, y por eso el Señor te dice, te invita nuevamente, sal fuera, mira, hay otra oportunidad, no seas rebelde. Ten una vida de paz, disfruta del descanso, respeta las leyes establecidas, descansa. ¿Sabe por qué? Porque un hombre rebelde, para poder llevar sus ideales, para mover, por decirte, al pueblo, es un murmurador. Está murmurando, está criticando, está levantando juicio. Analiza si hay razones suficientes para obedecer al que está por delante, en este caso al pastor. ¿Ya? Aún, va más allá, a Dios mismo. Es decir, no es para tanto obedecer a Dios y podemos hacer cambios. No. O eres hijo de Dios o no eres hijo de Dios. O eres salvo o te pierdes. Es así, pero tú eliges. Dios no obliga a nadie. Ahora, ¿cómo se manifiesta la rebeldía? ¿Cuáles son sus consecuencias? ¿Saben qué se manifiesta? En desobediencia. La rebeldía es como una lepra en la iglesia. Se contagia, contamina, lleva división. Y te voy a decir algo. En tu casa, la rebeldía también es una lepra. ¿Sabes por qué? Porque otros se ponen rebeldes. Otros se empiezan a contaminar. Empieza a haber división en el hogar, que unos piensan de una manera y otros de otra. Pero debemos estar sujetos a los padres, a los que están ahí, como en la iglesia, al pastor, y es así, por algo están las autoridades puestas, ¿verdad? La rebeldía es increíble, sabe que retrasa los planes de Dios, retrasa que la bendición llegue a tus manos, retrasa que los caminos sean abiertos, retrasa que tú salgas de esa cueva y aceptes el llamado que te dice, ven, sal fuera. Ven, deja esa rebeldía hoy. Este es el 9º programa.
es el tema número 9, en el cual Dios te ha demostrado que sí se puede, porque Él está instando a que así sea. La rebeldía hace retraso en la obra que Dios quiere hacer en ti. No te estoy hablando de iglesia, no te estoy hablando de religión, te estoy hablando de la verdadera libertad y no de libertinaje. Fíjese que, ¿cómo podemos ver un ejemplo bíblico? ¿Ya? Un ejemplo bíblico de lo que pasó a un pueblo rebelde. Israel, pues, el pueblo de Dios. La rebeldía se manifestaba en contra de la vida, en contra de Dios. ¿Ya? ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? Lloraron por 40 años en el desierto. Una bendición que estaba ahí, a una distancia corta. Ellos llegaron, se demoraron 40 años. 40 años. Aún así, en su misericordia, Dios los cuidó. Aún así, en su misericordia, Dios te cuida donde tú estás. Aún así, porque Dios te ama. Aún así te sigue llamando en estos tiempos, porque le interesas. Aún así dice, descansa en mí. Descansa en mí. Si a final de cuentas los cambios ocurren cuando está la voluntad de Dios, no nuestra voluntad. ¿Sabe que ellos no entraron en la tierra prometida en el tiempo que Dios tenía? ¿Quién retrasa la bendición? ¿Quién retrasa tu gozo? ¿Quién retrasa que tú puedas salir del estado que estás ahora? ¿No es cierto? Como ese espíritu rebelde, enojado, murmurador, juicioso, ¿no es cierto? Que salgas de eso y tengas paz. ¿Quién retrasa? Tú mismo. No es Dios, no es la gente que te rodea. Es tu decisión. Fíjate que las consecuencias se impide que disfrute del descanso y la paz de Dios. Amados, tenemos otro ejemplo. En 1 Samuel capítulo 15, versículo 22-23. Sabe que el hombre, dice ahí, es separado de Dios, puesto que la rebeldía es un pecado que Dios abomina. Es decir, no es un derecho. No es como lo dice la psicología. Tienes derecho a ser rebelde. Tienes derecho a ir por cambio de la forma que tú quieras. Tienes derecho a ser tú. No es así. El cambio se produce en la medida que tú estés sujeto a Dios, ores, pides, ¿no es cierto? Te humilles ante Él, converses con Él en tu intimidad y entonces, acorde a la voluntad de Dios y no a tu voluntad, ocurrirán los cambios, ¿verdad? Y esto es así, no es el espíritu de rebeldía el que te debe llevar, sino que el estar sujeto a Dios. El hombre, ¿qué pasa cuando con la situación del hombre? El hombre abre las puertas de su vida para que entre el enemigo. Por cierto, todo lo que te está pasando es por una situación que tú diste un paso en falso, que tú no lo pensaste, que lo hiciste de buena voluntad, que lo hiciste con buena intención, pero no le preguntaste al dueño de tu vida. No le preguntaste. ¿Sabe que el hombre rebelde no necesita autoridad? Él se convierte en su propia autoridad. Conforme a como Él diga, se hace. Y si es un líder, conforme a como Él diga, todos los demás tienen que hacer. Pero esto no es así. Es conforme a como Dios quiere, a su voluntad, es como va a ser finalmente. ¿Sabe? El hombre rebelde se autoengaña. Yo estoy bien, yo no tengo que escuchar a nadie. Quizás un hijo de Dios o un cristiano dice, esto me lo dijo el Señor, me lo mostró, estoy segura. Pero ora pues, ora y Dios hará, no tú, no eres tú. Las leyes, las formas están establecidas. Queridos vecinos, queridos hermanos, Señor quiere que seas libre, no estés sujeto, no tienes que engañar a nadie, no tienes que presentarte como algo extraordinario, no tienes que presentarte como alguien que no tiene, ¿no es cierto?, errores, no tienes que presentarte como aquel que no peca, no. Tú eres un ser
que ha aceptado al Señor, y si no lo has aceptado, acéptalo. Acéptalo y anda a su invitación. De, wow, si me está llamando Él. No estoy llamando yo a otros. Él me está llamando a mí con nombre y apellido. ¿Ya? Fíjese que es tanto a veces que el rebelde no se quiere humillar a Dios, que el rebelde no busca a Dios, que el rebelde no sale a su invitación. No quiere. Entonces, ¿qué hace Dios? ¿Qué haces tú? ¿O qué has hecho tú como padre, como madre, como abuelo o como hermano mayor? ¿Qué has hecho? Ya sabes, haz lo que tú quieras, sabiendo uno que les va a ir mal. Bueno, Dios hace lo mismo. Te he llamado una y otra vez. Dice, sal fuera, corte esa cadena. Esta es la salida. Yo no quiero rebeldes. Yo quiero hijos que obedezcan, hijos que reconozcan, hijos que vivan una vida de paz, hijos que estén unidos. Eso quiero yo. No quiero iglesias mentirosas, religiosas. No, yo quiero iglesias vivas. Yo quiero que se reúnan a alabar y bendecir mi nombre. Pero si estás encerrado en una cueva, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? No vayas por el hombre, no vayas por la mujer que está por delante. Anda a la casa de papá, anda a su casa y escucha su voz, escucha su palabra. Ya, no vayas mirando al que está al lado. Si no, no vas a ir nunca. No te vas a decidir nunca a estar en esa cueva. Y el tiempo pasa, los años pasan, la muerte puede llegar y ahí te va a encontrar solitario. ¿Sabe? El rebelde se convierte en esclavo de sí mismo porque ha dado una imagen. Entonces no puede fallar. Tiene que seguir con sus ideas. ¿Sabe? Pero te digo una cosa. Hay salida para ser libre. ¿O acaso en este programa, La Voz de la Alondra, no te dice el Señor, no te dice, sal fuera, ven, te estoy esperando, sal fuera, deja esa amarra, corta eso, decídete, muévete, que yo te estoy esperando, pero tú debes decidir, tú debes hacer el esfuerzo. Amados, amadas, vecinos que están escuchando, personas que están escuchando, ser un rebelde no te va a dar nada. Sujétate a Dios, sujétate a su autoridad. ¿Sabe qué? ¿Cómo salgo? ¿Cómo salgo? A ver si yo soy rebelde. Me parece un libro o una película que es Rebelde sin causa. Y muchos son rebeldes y no tienen idea por qué. Pero dicen soy rebelde, ¿ya? Entonces, primero es reconocer la causa de la rebeldía. Después confesar ante Dios, arrepentirse de ellos, Señor, ya estoy cansado, no puedo más, necesito de ti, necesito estar sujeto a ti, necesito tu dirección para salir adelante. Yo estoy cansado de la imagen que di. Acepta su invitación y sé obediente a Él. Pide a Dios te ayude a ordenar tus patrones de pensamiento y de conducta, Señor. Yo me hice mis propios patrones. Yo me hice mi propia Biblia. Yo escribí mi Biblia. Yo escribí mi forma de conducirme. Yo escribí mis promesas. Yo escribí todo, Señor. Pero nada ha resultado. Por cierto que no, si Dios no está en eso. Dios no está en eso. Dile al Señor que te ordene tus pensamientos. Y se acorde esté tu pensamiento. Va a estar tu corazón sano y vas a poder conducirte como Dios quiere y tengas paz, tengas gozo, puedas dormir tranquilo en la noche y no necesitas darle una imagen a nadie. Amados, ¿sabe qué importante? En el libro de Números, capítulo 14, versículo 9 nos dice lo siguiente. Por tanto, es un consejo de Dios. Por tanto, no seáis rebeldes. ¿Contra quién? Contra Dios, contra Jehová. No temáis al pueblo de ¿dónde? De esta tierra. No le debes nada a nadie en esta tierra. Todo lo que tú tienes, material, físico, espiritual, todo se lo debes a Él. Todo. Todo.
Entonces, hermanos, vecinos queridos, si tú crees que eres dueño de todo, si tú crees que ¿no es cierto?, los demás te siguen porque eres wow, tremendo, porque tu rebeldía va a cambiar el mundo, te digo, no es así. No es así. El único que cambia el mundo es aquel que lo creó. Pero sí puedes en tu casa ordenarla. Sí puedes ordenar. Si hay un desorden, yo sé que hay muchos aquí dentro del Cerro Mayaca y de los que me están escuchando por la radio en este momento también, sé que hay mucha gente, madres, padres desesperados por hijos drogadictos. ¿Ya? Lo sé, me lo han conversado, mucha gente me escribe en lo interno, hermanos. Y este programa es de Ríos de Agua Viva, Iglesia Ríos de Agua Viva. Pero el programa es La Voz de la Alondra y me pueden escribir a través de este medio de Facebook. Yo les voy a contestar y después en forma interna. ¿Por qué? Porque necesitamos conversar. Necesitamos conversar. ¿Sabe qué? Dice el Señor, por tanto no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra. No tengas temor. Si Dios está contigo, ¿qué temes? Sigue adelante, porque Jehová, ¿qué es Jehová? Es tu amparo. Es tu amparo. Él no te va a dejar. Muchos, todos te pueden dejar. Todos te pueden, quizás ni se preocupan que tú estés encerrado en este momento. Ni se preocupan que tú eres un rebelde sin causa. Ni se preocupan que quizás por las razones de tu niñez sí tienes causa para ser rebelde. Pero Dios quiere cortar esto en esta tarde. Dios quiere que seas libre. Dios quiere que seas feliz. Dios quiere que tengas la libertad de hablar con seguridad que te da Dios a tu vida, no tú a Dios. Ni tú eres el líder perfecto. No, 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 no. No. ¿Sabes, hermano? ¿Sabes, amigos? ¿Sabe, vecino? ¿Sabe aquellos que me están viendo por Face? O aquellos que van a verlo, o aquellos que escuchan este programa y lo comparten. Te vuelvo a repetir, no seáis rebelde contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque Jehová es tu amparo. No les teman. ¿Sabe qué tienes que decir tú? Algo muy fácil. Reconocer así. Nosotros hemos transgredido y nos hemos rebelado. Pero tú nos has perdonado. ¡Wow! Y así vamos terminando este tema, hermanos. Así vamos terminando. Nosotros hemos transgredido. Reconozcamos lo que tú tienes. Ya no seas rebelde. Reconoce. ¿Ya? Reconoce en realidad, y estás tú solito ahí, reconoce que has sido rebelde frente a muchas situaciones, y tú dices, bueno, porque yo soy así, nadie me va a cambiar, pero Dios quiere cambiarte si tú lo dejas, porque Él no te va a cambiar si tú no lo dejas. ¿Quieres vivir feliz? ¿Quieres tener paz a pesar de que estás en una tormenta? ¿Quieres tener compañía a pesar de que estás solo? Bueno, Dios está ahí. Dios está esperando que tú des el paso de fe. Nosotros hemos transgredido y nos hemos rebelado. Tú nos has perdonado. Aleluya. Y quiero dejarles con un pensamiento, con una palabra. Más que palabra, es un pensamiento, un escrito que dice, las heridas. Yo no sé qué heridas has tenido tú en la vida. No lo sé. Las heridas llevan al resentimiento. Quizás no te das cuenta. Y hay tanto dolor y tristeza en tu corazón, en tus recuerdos. Tanto, tanto, tanto. Y estás resentido. Pero esto no queda aquí. ¿Sabes por qué? Porque el resentimiento te lleva a la amargura. Qué triste que por algo que te sucedió, por algo que te aconteció en algún momento de tu historia, te hizo un resentido. Y ese resentimiento te ha llenado de amargura tu vida. La amargura te lleva al odio. ¡Wow! ¿Viste cómo va creciendo el sentimiento? Y no te das cuenta, pasito a paso, pasito a paso. ¿Y sabes lo que te lleva el odio? El odio te lleva a la rebeldía.
es lo máximo que puedes llegar. ¿Quién fue el primer rebelde? El que desató todo el pecado, Satanás. Amados, amadas, acepta la invitación que Dios te ha hecho a través de este programa. Este es un tema que podría tratarse durante todo un año, la verdad, pero son pequeñas cápsulas de orientación. No es lo mismo un rebelde visto desde el punto de vista de la psicología humana a la forma en que Dios lo ve. Para la psicología es algo normal, que la tienes que superar tú solo. Para Dios es un pecado del cual debes arrepentirte para tener paz. Les amo, les bendigo y voy a orar en este momento para que ya terminar este programa por lo menos de esta forma. Amén. Amén. Amado Dios, amado Señor, aquí estamos ante tu presencia, Señor amado. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Te doy gracias por esta gran oportunidad Amén, que me das una vez más, Dios. Señor, visite cada hogar, gracias, Señor. Haya sido esta palabra de orientación, Señor. Y muchos que piensan, quizás en este estado de rebeldía, Señor, no hay salida. Pero sí hay salida, Señor. Hoy nuestro país, como el mundo, Señor, hay un espíritu de rebeldía tremenda, Señor. Y ese espíritu de rebeldía ha llevado a la violencia, Señor, porque no se ha podido sujetar a nada, Señor. Y no se escucha, Señor amado. Y estamos en este estado, Señor, en todas partes, Señor, no solamente en nuestra patria. Señor amado, tenga misericordia, Señor. Si este programa, Señor, la voz de la alondra, Señor, es un medio para llamar la atención a muchos, Señor, llegue a muchos también, Señor, para su honra y para su gloria, Señor. Y que muchos acepten ese llamado de salir de la cueva, de conocerle a usted, de aceptarle, Señor, como el único Señor y Salvador, el único que murió por nuestros pecados, que pagó por nuestros pecados, y tenemos la libertad y la libre forma de elegir entre lo bueno y lo malo, Señor. La responsabilidad es nuestra. Usted hizo ya toda la tarea, Señor. Te pido misericordia por nuestro país, misericordia por las autoridades en general, misericordia, Señor, por su iglesia, Señor amado, misericordia, Señor, para esos hogares que están perdidos en este momento, Señor, y todo es griterío, todo es droga, nos parece que no hubiese salido, pero por este medio de la radio, por este medio, Señor, de internet, Señor, usted entra con una palabra, Señor, con una palabra, un consejo, Señor amado, Señor, toca los corazones, Señor, 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 los dejo en tus manos en esta tarde, Señor, y sea bendita toda la familia, Señor. Se lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. El Señor les bendiga.